en el chat. Daisy Victoria Benavides Villegas. Katie Solina Bermúdez Claros. Presente, Lick. Ok, gracias. Permíteme un segundo, por favor. Ok, disculpen. Catherine Alejandra Capriles Martínez. Lick, Dígame. a mí no me mencionó, yo era el primero. Permítame, que ya moví esto. Mario, ¿verdad? Sí. Discúlpeme, Mario. Ahorita ya lo No. agregué. Buenos días, Bueno, gracias. licenciada, soy Daisy. Ok, perfecto. Ya le agregué también Daisy. Y también a Catherine. Odalis Aronet Castro Cruz. Presente. Ok, Crisia Graciela Chávez Girón. Perfecto. Pablo Germán Cruz Orellana. Fernando Tonatio Orellana, Escobar Orellana. Denis me pidió permiso. Jonathan José Flores Tenorio. Ok, Michael Stanley Franco Benavides. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Presente, Lick. Ok, gracias. Rosa Alicia García Hernández. Perfecto. Zulma Abigail Gómez Arguete. Ok. Rosalinda Gutiérrez Canales. Presente, Lick. Perfecto, gracias. Katie Jennifer Hernández López. Anderson Ariel Lara Santos. Presente. Gracias. Y Michael, permítame. Sí, ya lo agregué. Katia Elizabeth Martínez Díaz. Presente, Lick. Perfecto. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Buenos días, Lick, presente. Buenos días. Ok, gracias. Diego Alejandro Reyes Hernández. Buenos días, muchas gracias. William Josué Reyes Sánchez. Perfecto, gracias. Cris Stephanie Rivera de Mejía. Elvin Guillermo Romero Arriaza. Kenia Yasmín Rovira Álvarez. Maybelline Patricia Sajet Parada. Presente, Lick. Ok, gracias. Erika Arely Trejo de Sorto. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, muchas gracias. Vilma Lisset Ventura García. Ok. Y Ana Cecilia Zelaya da Silva. Bien. ¿Alguien más que haga falta en asistencia de este día? Presente, Lick. Discúlpeme que Ok. no me activaba el micrófono. A Ana ya la agregué. ¿Quién más hace falta? ¿Su nombre? Yo, licenciada, yo había entrado tarde, es que no me cargaba la página. Vaya, pero me dice su nombre que no lo puedo ver aquí.
Cruz Orellana, Pablo Germán. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Ok. Ya me doy cuenta que yo siempre les ando pronunciando mal el nombre. Qué pena, qué barbaridad. Pero bueno, ya voy aprendiendo ahí. Y Paniagua Martínez, permíteme. Ok, creo que ya estamos todos entonces y vamos a iniciar entonces con la sesión. Les mencionaba al principio, los que estaban entrando, que vamos a dejar el desarrollo del contenido de la semana 5 para el final de la sesión y vamos a comenzar con la exposición del primer grupo, que sería de voluntad procreacional. El grupo está conformado por Mariana Fuentes, Daisy Benavides, Jonathan Flores y Pablo Cruz. Así que no sé si ya están todos listos para poder pasar a exponer los dos compañeros. Recuerden que tienen 40 minutos para poder pasar todo el grupo. Serían 15 minutos cada expositor y 10 minutos para las preguntas, es decir, 5 minutos para cada una de las personas que va a defender. ¿Ya están todos listos? Sí, Lick, ya está todo listo. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. No sé quién va a comenzar con la exposición. Sí, yo voy a comenzar con la Per- exposición. Perfecto. Los demás compañeros, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados y por favor pongan mucha atención a lo que este grupo va a exponer. Al final, si ustedes tienen alguna pregunta, yo les voy a indicar el momento en que ustedes la pueden llegar a hacer. Así que vamos a escuchar, pongan atención, por favor. Puede comenzar, Mariana. Bueno, tengan muy buenos días todos aquí los presentes. Como ven en el título correspondiente es la voluntad procreacional. Bien, en el desarrollo y exposición nosotros explicaremos y daremos respuestas a 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es la definición de la voluntad procreacional. El segundo de ellos es cómo se establece la afiliación por voluntad procreacional. Y el tercero es un estudio jurisprudencial de la voluntad procreacional. Bien, como lo hemos escuchado en las clases pasadas, pues este tema en realidad es muy complejo, ya que ha atravesado lo que son diferentes y diversos fenómenos, en el sentido de que los modelos de familia pues han cambiado y evidentemente múltiples consecuencias se han visto entendidas desde una postura, se podría decir, multifacética. Desde esta perspectiva, el libro de Mijay Malishi nos explica que esta es una reflexión filosófica en torno a lo que son múltiples facetas que el ser humano pues ha tenido ante las diversas circunstancias vitales, ¿verdad? Siempre se ha pensado de que el Estado y el legislador, para poder evitar lo que son las nuevas realidades que no van de acuerdo con la normativa, estos tienen y deben de examinar y visualizar claramente las necesidades que tienen los individuos, y así tienen que ponderar también el verdadero sustento que tiene la voluntad personal y también de las libertades sobre la base de respeto de la dignidad humana. El principio de voluntad procreacional conjuga lo que son valiosas libertades. Este posee lo que es un sustento humano y con pretensión de universalidad. Es decir, que la sola voluntad personal, que esta es la procreativa, es el motivo suficiente y el contenido y el propósito de los vínculos filiales. Esta voluntad procreacional consiste en el acto evolutivo de querer ser padre, de querer ser madre, teniendo en cuenta que es sin perjuicio de la existencia de componentes genéticos propios. Es decir, que de esta voluntad procreacional emana todo aquel deseo de poder asumir a un hijo, a una hija como propio, aunque no lo sea, siendo el padre o la madre quien tiene que manifestar el consentimiento informado que involucra lo que es su voluntad de ser padre o ser madre. En 1960, Díaz de Guijarro distinguía lo que es la voluntad procreacional entre los distintos elementos de la procreación, definiéndola como el deseo o la intención de crear lo que es una nueva vida. La voluntad procreacional nace de algo que se ve viendo ahora en día como un nuevo derecho de familia, ¿verdad? Que surge a consecuencia de las nuevas tecnologías reproductivas. Se dice que en el tiempo que nosotros vivimos, las relaciones familiares pues están siendo objetos de profundos cambios y otros son como
se pueden ver que son cambios permanentes, ¿verdad? Se puede ir viendo que esto con los nuevos tipos de familias que se van desarrollando mediante que la sociedad va evolucionando, porque es de tener muy en cuenta que recordemos, ¿verdad? Algo importante que nosotros hemos visto, que el derecho no es estático, sino que es dinámico y así que debe ir ligado con la misma evolución de la sociedad. Es decir, de que el derecho evoluciona mientras la sociedad en sí pues va evolucionando, ¿verdad? Ahora bien, la jurisdicción empieza a tener lo que son retos muy evidentes por las nuevas tecnologías de reproducción, ya que a su vez todo esto va evolucionando con los conceptos clásicos que nosotros ahora en día conocemos del derecho de familia, ¿verdad? Este tema de la voluntad procreacional en la actualidad se puede entender mediante un supuesto, que es aquel en que una de las personas que ejercerá el rol de madre, el rol del padre, copadre, comadre, pues realiza lo que es un aporte de gametos. Aquí, en esta explicación, yo voy a abrir un breve paréntesis científico. Es de entender de que los gametos son células y con ellos pues se determinará la función con el gameto opuesto, una fusión que haya entre estos dos, dando así lo que es lugar a una situación de simetría parcial entre el derecho biológico y lo que es la voluntad procreacional. Por ejemplo, cuando un matrimonio o pareja de igual o distinto sexo, o bien puede ser un hombre o una mujer que no realizaron un aporte del material genético masculino o femenino, sino que obtienen este material de donantes, entonces acuden a la gestación por sustitución. Esta situación se configura de asimetría absoluta, ya que se podría decir que eh, es similar entre la que existe de la adopción. Una nueva era, es decir, que es una nueva ciencia que produce lo que es un nuevo hecho. Esta se manifiesta en lo que son las nuevas filiaciones, desligándonos así de las que ya están tradicionalmente impuestas, ¿verdad? Lo cual esto da paso a una reconstrucción del área del derecho de familia. Y así también se podría decir que de la misma naturalidad cultural que está construida por nuestra categoría social, ¿verdad? Que ya comienza desde nuestro derecho familiar y también de nuestra sociedad. Esto va a llevarnos a tener diferencias a gran escala en los conceptos como padre, el concepto como progenitor, pero sin duda alguna todo esto va a ir evolucionando, al igual que todo el derecho de familia, por el mismo hecho que, como les decía anteriormente, ¿verdad? Que somos una sociedad cambiante, por lo que las nuevas ciencias, las nuevas tecnologías y las legislaciones pues irán abarcando a la medida de lo posible la integración de este tema tan complejo. Ahora bien, las técnicas de reproducción humana asistida, estas permiten establecer lo que son nuevas formas de filiación. Todo esto se ha basado en aquel elemento evolutivo de poder procrear. Con respecto a esto, la futura nueva legislación de familia pues tiene que regular los supuestos y tiene que garantizar lo que son los derechos fundamentales a aquellos hijos que puedan resultar bajo estas técnicas, ¿verdad? Además que se le tiene que respetar el derecho a la vida, el derecho a ser parte de una familia, el derecho a una identidad y también lo más importante de que puedan saber cuál es su verdadero origen. Algo importante que podemos destacar de este tema es que si estas técnicas filiatorias podrían romperse con aquella reproducción que todos conocemos, ¿verdad? Que es la natural. Y en el tiempo que nosotros vivimos, se permiten que hombres y mujeres puedan concebir hijos, formando lo que es una diversidad de formas de familia, ¿verdad? Esto nosotros también ya lo hemos visto en clases anteriores, que cualquiera que puedan ser estas, las monoparentales, biparentales, matrimoniales o extramatrimoniales, aunque con respecto a esta temática de la voluntad procreacional, evidentemente nuestra legislación salvadoreña posee un vacío normativo. Bien, esta es toda mi participación. Dejo a mi compañera Daisy que continúe con el tema.
Bueno, tengan todos muy buenos días. Sobre este tema que sería la voluntad procreacional, voy a hablar un poco acerca de la jurisprudencia, más específicamente de las dos sentencias que pueden observar en pantalla. De acuerdo con la primera, que sería la 1295, que fue dada por la Cámara de Familia de la sección del centro, este proceso fue llevado a cabo el día 13 de julio de 1995. Básicamente trata sobre una mujer que anteriormente ya había levantado una demanda contra su expareja, su ex esposo, para la impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad de lo que sería una niña de 7 años. Pero a ella se le niega, o sea, básicamente el fallo de ese juicio es a favor del hombre. Entonces lo que ella hace es que en la Cámara de Familia ella levanta lo que sería un recurso de apelación de la anterior sentencia. Básicamente los hechos son de que esta pareja querían tener un hijo. Sin embargo, el hombre se había realizado lo que sería una mastectomía, por lo tanto él no podía dejar embarazada a su esposa. Así que hacen lo que sería encontrar un donante, porque el deseo de ellos era querer tener un hijo en común dentro de lo que sería el matrimonio de ellos dos. Entonces, lo que hacen es que recurren a estas técnicas de reproducción asistida y el donante termina siendo el hermano del señor. Entonces, da como resultado, pues, la menor que actualmente en ese entonces tenía 7 años, pero luego el matrimonio fracasa y ellos dos se divorcian. Sin embargo, la mujer lo que trata de hacer es quitarle el reconocimiento voluntario de paternidad, o sea, impugnarlo hacia el hombre, porque ella manifiesta que él no es el padre verdadero de la niña, lo que biológicamente hablando es verdad. Sin embargo, un hecho importante a decir a esto es que pese a ello, uno de los argumentos muy fuertes que pone la Cámara es que el señor este en cuestión, a pesar de saber y ser completamente consciente de que la menor nacida no era su hija, él la reconoce voluntariamente. Entonces se convierte en su padre de forma legal. Dentro de lo que respecta a los argumentos del señor, dice que el abogado de la señora básicamente menciona de que él no puede considerarse padre de la menor porque no aportó material genético a la procreación. Y dentro de nuestro sistema jurídico se reconoce como única fuente de filiación lo que sería la consanguinidad y la adopción. Y en este caso específico cabe recalcar que aunque él haya reconocido voluntariamente a la menor como su hija, eso no es sinónimo de adopción. Es algo completamente diferente, porque ellos lo que hicieron fue, como ya lo mencioné anteriormente, usar técnicas de reproducción asistida con un donante. En este caso, de acuerdo al artículo 134 del Código de Familia, en relación al último inciso de lo que sería el artículo 36 de la Constitución de la República, se expresa que la ley determinará las formas que es para establecer lo que sería la paternidad. Y en este caso, el abogado menciona que no se puede relacionar un vínculo de filiación porque el señor ni adoptó a la menor de edad, ni tampoco comparte lazo sanguíneo con ella. Sin embargo, la Cámara lo que trata de establecer al final y argumenta es la voluntad procreacional. Dentro de nuestra regulación, dentro de las leyes salvadoreñas, no hay ninguna ley que la regule, ni tampoco hay ninguna ley que mencione las técnicas de reproducción asistida, es decir, que básicamente esto tiene un vacío legal, una laguna allí, donde no se puede decir a ciencia cierta qué leyes hay que aplicar para poder resolver este tipo de casos. Sin embargo, lo que la Cámara básicamente dice es que en este caso, aunque dentro del país la voluntad procreacional no sea una fuente de derecho, hay que incluirla, hay que tratarla en este caso en específico por la singularidad que tiene este caso. Y se habla de que la impugnación de la paternidad hacia la menor sería violentar los derechos de la menor porque ella lo reconoce como su padre. Y
básicamente sería como quitarle la protección y los deberes que el padre tiene con ella. Es decir, que si se le impugnara la paternidad al señor, él ya no estaría obligado a responder por la menor de ninguna de las maneras. Entonces, respecto sin embargo, lo que trata de recalcar el abogado defensor, que básicamente el abogado de la señora, básicamente lo que trata de recalcar es que negar la impugnación de la paternidad sería violentar las leyes salvadoreñas, en este caso, por ejemplo, la Constitución y lo que sería el Código de Familia, porque no hay ninguna ley que regule esto, no hay ninguna ley que diga que las técnicas de reproducción asistida son una manera para poder argumentar la filiación, es decir, la relación familiar. En este caso, la Cámara establece que la interpretación de dicho precepto no puede ser correcta, porque el artículo que supuestamente es violentado da obligación a investigar y establecer la paternidad, dejando el desarrollo de esto a una interpretación más abierta de lo que sería la ley. Y también dice que se refiere a una paternidad ya reconocida y establecida por la misma ley, porque el señor voluntariamente, pese a saber que la menor no era su hija, él la reconoce y le da la protección. También, básicamente al final, lo que sería esta cámara, falla a favor del señor y deniega lo que sería el recurso de apelación. Sin embargo, como pueden observar en la pantalla, en la segunda sentencia, que sería la 1055 de la Cámara de Familia, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia también recibe nuevamente este caso. Lo que sería, pues básicamente, que nuevamente la señora lo que hace es que presenta esta vez una casación para apelar a las anteriores dos sentencias, al juicio inicial y luego al fallo que da la Cámara. En esta última sentencia, básicamente, el abogado de la señora trata de argumentar que el señor en cuestión no tiene ningún derecho de la menor y que apelando a la lógica de la Cámara, entonces si tuvieran que darle protección a la menor respecto a su padre, porque su padre aún no ha muerto, entonces sería pedirle al donante, que es el padre biológico de la menor, que se responsabilice por ella. Sin embargo, la sala lo que dice básicamente que este argumento es un poco arbitrario y básicamente violenta los derechos, porque, número uno, la menor ya reconoce al señor como su padre, es decir, que si luego viene el hermano del señor, que como fue donante y básicamente es el padre biológico de la menor, a reclamar, entonces vendría como a violentar lo que sería la estabilidad emocional de la menor. Y luego también menciona que un donante que voluntariamente se prestó para ayudar a una pareja a llevar a cabo lo que sería estas técnicas de reproducción asistida, venirle a imponer obligaciones sobre una menor que claramente no tuvo voluntariamente, sino que fue a favor de una pareja, sería una grave violación a sus derechos. Entonces la sala menciona que exigirle responsabilidad a un donante es completamente ilógico. También dice que no hay una norma que regule expresamente lo que sería la fecundación humana asistida, pero menciona lo que sería el artículo 7, literal F de la Ley Procesal de Familia, que pues les ordena a fallar a favor, porque supuestamente la ausencia de la norma exige ir adaptándose a las nuevas exigencias y a las realidades de la vida moderna. Sí, y también mencionan que a pesar de que la voluntad procreacional no sea algo regulado dentro de la ley, ni tampoco en El Salvador funcione como una fuente de derecho, debido al caso en específico y a la situación en particular, podría aplicarse. Y determina que primará la verdad formal y la determinación legal que consta en los registros sobre la verdad biológica y asimilándola como una adopción. También menciona que las técnicas de reproducción asistida siempre se presta el consentimiento y eso tiene mucha relación con lo que sería la voluntad procreacional, es decir, en este caso el señor básicamente no podía tener hijos porque ayer le hizo una vasectomía, pero tenía la voluntad de querer tener un hijo y en ese momento con su esposa decidieron usar las técnicas de reproducción asistida y entonces ellos dos se vinculan con lo que sería la voluntad procreacional, es decir, ambos estaban en el mismo apartado donde querían concebir un hijo, por lo que recurren a lo que sería un donante.
Y esto menciona que de acuerdo a la voluntad procreacional, las parejas que estén relacionados con ella son los que legalmente se proclamarán padres de los hijos nacidos de esa reproducción asistida. Y que las personas que han dado su consentimiento quedan completamente exsueltos de cualquier obligación, es decir, el donante no tiene ninguna obligación sobre la menor, ni tampoco puede exigirla, porque en algún dado caso de que el hermano de repente viniera y quisiera reconocer a la menor como su hija por ser el padre biológico, de acuerdo al material genético, no podría, porque legalmente al ser un donante renuncia a esos derechos. Y de manera que ya existe un reconocimiento otorgado a favor de la menor, porque ella ya reconoce a su padre al señor como su padre. Y quitarle, impugnar la paternidad sería como violentar los derechos de la menor. Entonces, lo que dice la sala básicamente es que a pesar de que no hay ninguna regulación en específico que establezca los parámetros para esto, y que por lo tanto deberían fallar a favor de la señora porque es un vacío legal, no pueden hacerlo porque entonces estarían violentando lo que serían los derechos de la menor. Y mencionan que la voluntad procreacional involucrada en la fecundación humana asistida no es una fuente de filiación dentro del derecho familiar. Sin embargo, es una fuente de filiación de manera extranjera. Y la falta de voluntad impide el surgimiento de la filiación. En este caso, como había voluntad, se puede vincular a que había filiación. Es decir, la pareja tenía completa voluntad de tener un hijo, lo hace mediante las técnicas de reproducción asistida, y desde ese momento lo que sería una filiación. Y resaltan lo que menciona la Cámara, de que dice que ve la voluntad procreacional como origen de filiación en los casos que reconoce a un hijo que sabe que no es suyo y que no, en el caso de el señor en específico, que él voluntariamente decide tomar a la niña como su hija, él la reconoce voluntariamente, él no fue obligado en ningún momento, él sabía plenamente de que la niña no tenía ninguna relación sanguínea con él, pero él la reconoce como su hija. Entonces mencionan ese supuesto de que alguien voluntariamente decide reconocer a un niño que claramente sabe que no es suyo como su hijo. Y hace ejemplo lo que sería un caso en concreto, que por ejemplo una mujer que haya salido embarazada y no tenga el padre y de repente entonces ella empieza una relación y se casa y este nuevo esposo al nacer el niño que ella tenía decide reconocerlo voluntariamente pese a saber que no es su hijo. Entonces, dentro de esos parámetros, a pesar de que no hay ninguna relación y tampoco sanguínea ni de adopción, el hecho de reconocer voluntariamente a un hijo que se sabe que no es de uno ya cuenta como un precedente para poder validar la paternidad. Y para finalizar, la sala menciona que la jueza de la Cámara básicamente falla conforme al expuesto de que sería desplazar la filiación de la menor para dejarla sin una protección paternal, que como ya mencioné anteriormente, sería como violentar los derechos de la menor. Por ello, la sala básicamente manifiesta que la solución del caso planteado, el tribunal interpretó correctamente lo que serían los artículos de Código de Familia, porque los relacionan básicamente con lo que sería la fuente de derecho de voluntad procreacional. Y en ese orden, la voluntad procreacional en juego con las técnicas de reproducción asistida humana constituyen lo que serían fundamentos de una clase de filiación, que en nuestro ordenamiento jurídico en ningún momento ha sido velada. Y de manera que la sala resuelve que no procede a casar la sentencia por el motivo de que se utiliza la voluntad procreacional como una fuente de derecho externa y a la vez debido a los derechos que tiene la menor, ¿no? Es decir, no se le puede dejar sin una protección a ella cuando el señor voluntariamente decidió reconocerla como su hija. Y esa sería toda la exposición. Agradecerles por la atención prestada. Ok, muchas gracias Daisy y también muchas gracias a Mariana. Creo que explicaron muy bien el tema. Entonces, no sé si están los compañeros Pablo y Jonathan para que podamos responder a las preguntas. Sí, aquí estoy yo. Sí, aquí Ok, estamos. perfecto. Vale,
Vamos a ver si alguno de los compañeros tiene alguna duda. Vamos a comenzar por ahí. Si no, pues directamente yo le voy a ir preguntando. Bueno, creo que no se animan todavía a preguntar. Si es así, vamos a ir avanzando para que el otro grupo también tenga el tiempo suficiente para poder exponer. Bueno, después de lo que han mencionado las compañeras, la primera pregunta que surge respecto al tema de la voluntad procreacional es que si este precedente de esta sentencia de la 1295 y la 1055 será suficiente para poder considerar que la voluntad procreacional es una fuente de filiación. Quien me responda, por favor, me dice su nombre y me expone su respuesta. Jonathan Josué Flores Tenorio. Perfecto, gracias, dígame. Bueno, primero considerando, ¿verdad? Todo lo que es la voluntad procreacional y todas estas formas de filiación nuevas que se están dando, a mi parecer, licenciada, yo pienso y pensaría que estos son unos grandes precedentes, ya que recordemos que la jurisprudencia en sí ya puede ser un principio de derecho, entonces puede llegar a ser lo que es una fuente sobre estos temas, más estos temas que no están regulados en el derecho de familia, ¿verdad? Más que todo porque se ve que el derecho de familia es bien social, es decir, tiende a regular comportamientos que se desarrollan dentro de la sociedad. Esto quiere decir que mientras la sociedad se va desarrollando, entonces el mismo derecho de familia tiene que seguir un margen acorde a lo que se está dando en la sociedad hoy en día, ¿verdad? Entonces pienso que la sentencia serviría como una fuente de este nuevo derecho, ya que nuestro país muchas veces tiende a ser muy deficiente a la hora de empezar a regular nuevos aspectos, más que todo por el bloque constitucional que existe, ¿verdad? Que la constitución ya es un poco, se podría decir que un poco antigua, entonces como que no regula ciertos aspectos que se están dando ahora en la sociedad, de los cuales se puede ver como estas nuevas formas de técnicas de reproducción asistida que antes no se podían ver, entonces ahora sí, por ejemplo, también los nuevos matrimonios, ya sabemos que hay distintos tipos de esto, las familias, entonces es como que se le daría como una apertura más a la imposibilidad de poder aplicar estos nuevos temas y más que todo pienso yo que se tiene que dar así porque el derecho, o sea, el que tenemos ahorita puede llegar a imposibilitar mucho y tiende a poder llegar a violentar derechos que se miran ahora, o sea, hoy en día, el derecho de la familia, o sea, diferentes tipos de familias, no se puede llegar a hacer por la ley, pero entonces ahí es donde pienso yo que esta sentencia serviría de un gran parámetro. Ok, muchas gracias, Jonathan. Y bueno, otra pregunta que también surge, que lo mencionó la compañera que estaba explicando la parte de la sentencia, es que mencionaba que un aspecto que se tomó en consideración era el hecho de que la niña ya tenía una relación con este señor como si fuera su padre, porque en realidad él no lo era, biológicamente no lo era, pero él en la vida de la niña era identificado como un verdadero padre. ¿Qué hubiera sucedido? Y esta es la pregunta. ¿Habría algún tipo de modificación si se hubiera dado todo este proceso gracias a las técnicas de reproducción humana asistida y de pronto la niña ni siquiera tenía 6 meses, por ejemplo, y este señor se separa de esta señora y no hacen una vida juntos y la niña llega a tener estos 7 años de edad y ese es ese, perdón, el momento en que la señora quiere demandar a este señor? ¿Hubiera modificado este argumento de la sala si hubiera sido distinto el hecho de que esta niña no identificara a este señor como su padre? Para configurar la voluntad procreacional, obviamente. ¿Puedo yo de nuevo, Lico, Pablo? No, está bien, si usted quiere responder, no hay problema. Lick, Ah, ok, dígame. quería, no sé si la puede formular un poco la pregunta, porque es que estoy en un lugar con ruido y me interfiere. Vale. La pregunta es la siguiente. Cuando la compañera estuvo planteando el caso, mencionaba que un aspecto importante era que esta niña reconocía al que no era su padre biológico como su papá, porque se había relacionado con él de esa manera, como si fuera un padre para ella. Pero, ¿qué hubiera pasado
para poder configurar la voluntad procreacional. ¿Qué hubiera pasado si esta niña no se hubiera relacionado con este señor como si fuera su padre? Digamos que a los 6 meses de que ella había nacido, el señor se va de la vida de ella, no conviven y de pronto comienza, o sea, comienza este proceso hasta que la niña tiene estos 7 años que ya menciona la sentencia. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido un aspecto importante o que hubiera configurado la voluntad procreacional o no. ¿Hubiera cambiado en algo el fallo que dio la sala o no? Yo, bueno, en parte sí podría considerarse que a lo mejor si estas técnicas, digamos, estuvieran presentes, sí siento que tuviera como algún tipo de, no de cambio total, pero sí en un determinado punto, ¿verdad? Ya que, pues, como usted expresaba, o sea, si se hubiese ido, digamos, y hubiera aparecido hasta los 7 años, sí, yo consideraría que sí. ¿Ok? Lick, Podemos, dígame. también agregando un poco al tema, la misma Cámara citó lo que sería la teoría de la voluntad procreacional, que es desde 1960 por Guijarro. Entonces, donde expresamente lo dice que el que voluntariamente ha querido y asumido su paternidad es el que se le da lo que es esta voluntad procreacional. Entonces, pienso yo que siempre hubiera sido, es más, la misma sala dijo que con la mera voluntad del padre de querer, o sea, reconocer esta, entonces ya con eso se da el reconocimiento. Ok, muchas gracias, Jonathan. Entonces, solamente necesitamos la voluntad. No hay algún otro elemento que necesitamos exteriorizar esta voluntad. Es simplemente con tener la voluntad de ser padres. Con eso ya se establece la voluntad procreacional. En estos casos sí, más que todo porque ya no tiene que ver con algún elemento biológico o así adoptivo, sino que con la mera voluntad, por eso es voluntad procreacional. Ok, y bueno, vamos a hacer una última pregunta. ¿Es lo mismo la voluntad procreacional y la parentalidad voluntaria? ¿Estaríamos frente al mismo término? ¿Cuál era la Voluntad procreacional y parentalidad voluntaria. Lick, yo considero que a lo mejor no, permitan. Ok, Ya. Yo considero que no son lo mismo porque, digamos, lo que es la voluntad procreacional, bueno, según el término que emplea sobre ¿cómo se llama? ¿Cuál parentalidad era? voluntaria. ¿Cómo? Parentalidad voluntaria. Parentalidad. Yo siento que el mismo término hace énfasis a parentalidad, o sea que tiene algún rasgo parental, o sea, de ser, digamos, familia. En cambio, el término de voluntad procreacional, como podemos ver, tal vez a lo mejor mediante las técnicas de las técnicas que estábamos viendo, o sea, no se necesita, digamos, tener algún rasgo para que exista algún tipo de parentesco, siento yo. Entonces, creería yo que no. Ok. Para poder responder a esta pregunta, nada más para poder tal vez zanjar la duda que se pueda quedar para los demás compañeros, podríamos creer que voluntad procreacional y parentalidad voluntaria podrían ser lo mismo. Sin embargo, vemos que una de las características más importantes, o más bien una diferencia importante acá, es que cuando hablamos de voluntad procreacional estamos hablando de procrear, de querer tener hijos, de poder expresar esta voluntad de tener hijos, a diferencia de lo que sucede con la parentalidad voluntaria. Dígame. Esa diferencia sería de que, o sea, no hay necesidad, digamos, de que en sí sea el padre biológico. En cambio, yo siento que en la otra sí.
Ok, Puede es ser un muy- elemento importante. Por ejemplo, como lo mencionaba la compañera cuando estaba exponiendo, que ella mencionaba de que también se podía dar el caso de que había una persona que sabía que no era el padre de ese bebé, pero lo reconocía. Esto sí lo podemos ver como una semejanza de lo que podría ser la parentalidad voluntaria, poder reconocer a este bebé o a esta bebé como suya, sabiendo que no es el padre, o simplemente al nacimiento de un bebé, poder ir y decir, bueno, lo voy a sentar como mi hijo, porque puede que lo sea, pero también suceden aquellos casos en los que saben o pueden contraer matrimonio con otra persona sabiendo que este bebé no es suyo, pero a pesar de eso lo reconocen como propio, lo reconocen como si fuera hijo o hija de esta persona. Entonces no podemos confundir estos términos porque sí es cierto que dentro de la voluntad procreacional la voluntad o la intención de querer ser padre o ser madre es el elemento más importante y distintivo de esta figura. Sin embargo, la parentalidad voluntaria se puede dar en otros escenarios completamente distintos, porque esto implica el reconocimiento, por ejemplo, voluntario de paternidad y otros procesos que tienen algunas características distintas. Como ya se los mencioné en clases anteriores, más adelante vamos a dedicar una clase específicamente para estos procesos. Realmente, dentro de la planificación de la materia, no venía como esta idea de poder hablar de estos procesos. Sin embargo, como futuros abogados y sobre todo si ustedes piensan dedicarse al área de familia, lo más importante van a ser estos procesos. Y creo yo que va a ser muy útil para ustedes poder ver qué requisitos se necesitan, cuál es el procedimiento que se va a realizar y algunos elementos importantes que yo sé que les pueden servir. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que no sé si a alguno de los compañeros le ha surgido alguna duda con las preguntas que acabamos de hacer o con el tema de los compañeros. Si no, le voy a pedir al siguiente grupo que se vaya preparando para poder hacer la exposición. El siguiente tema es las nuevas formas de reproducción humana y la maternidad subrogada. Y también agradecer al primer grupo, a Mariana, a Daisy, a Jonathan y a Pablo por su participación. La verdad es que explicaron bastante bien el tema. Y como lo mencionó Mariana, este tema es un poco complejo porque como lo pudimos ver, solamente tenemos un precedente aquí en nuestro país y a nivel internacional, pues ya se ha dado alguna teoría, alguna parte de la doctrina ya ha estudiado el tema, pero al menos acá solamente tenemos este precedente que ha sido bastante significativo. Entonces, entenderlo, cómo se va a aplicar o de qué manera se va a interpretar es un poco complejo, sobre todo por la idea de que no solamente se da la afiliación por consanguinidad o por adopción. Pero bueno, vamos a ver, el otro grupo ya está listo. Sí, Lick. Ok, bueno, les mencionaba que el tema que ellos van a exponer es nuevas formas de reproducción humana y maternidad subrogada. Y lo va a exponer Rosalinda Gutiérrez, Odalis Castro, Maybelline Sajet Parada y Emanuel Quintanilla. Así que no sé quiénes van a exponer. Yo expongo. Ah, ok, perfecto. Bueno, Hola, si ya están Lick. listos. Hola. Hola, Odalis y quién más. Y mi persona, Manuel, le digo. Pensé que me Ok, hablaba. no, no. Ok. Entonces, por favor, pongamos atención al tema que van a exponer los compañeros y bueno, los vamos a escuchar entonces. Bueno, tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 2 y como ya dijo la licenciada, vamos a explicar sobre el tema de las nuevas formas de reproducción humana y maternidad subrogada. Cuando nosotros hablamos de reproducción humana asistida, fácilmente podemos encontrar relacionados a aquella serie de derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Estos derechos ya los conocemos, como es la vida, la integridad física, la salud, la dignidad, la reproducción humana, etc. Todo esto en relación de que se aplican en la vida privada de las personas y por lo tanto es algo que está relacionado con los temas que ya hemos visto en la materia, lo que es el matrimonio, la filiación, lo en torno a la paternidad y en general a todas esas instituciones de derecho de familia. También cuando hacemos alusión a la reproducción humana, en primer momento podemos decir que es todo aquello que nace producto del amor y las relaciones sexuales que tienen dos personas.
Pero también podemos decir que sea con amor o sin amor, el hombre y la mujer son los que permiten de una forma natural que la reproducción humana se lleve a cabo. Pero la nueva realidad también nos da como ese avance para que nosotros podamos acudir a otras maneras de reproducción, no solamente lo hagamos por la vía sexual. Siguiente, May. Hola, ¿se me escucha? Ok. Podemos observar que, como lo habíamos dicho, el avance de la tecnología hoy en día es muy grande y es un tema que vino a relacionarse de gran manera en las relaciones sexuales y reproductivas de las personas, ya que podemos observar que tiempo atrás las parejas solamente podían reproducirse a través de relaciones sexuales, pero mediante esto, estas técnicas vienen a ser como a beneficiar y ser un gran avance en las personas que por A o B motivo no pueden realizar este proceso naturalmente, accediendo a estos procedimientos de procreación asistida. Este tema también influye mucho en lo que es el derecho de familia, ya que este tiene como esa responsabilidad de regular todas estas situaciones nuevas en la sociedad. Muchos países están de acuerdo con lo que es la reproducción asistida, pero también vamos a encontrar que otros aún se mantienen como reservados sobre este tema. Siguiente. Estas técnicas suelen tener un costo bastante alto y es algo que estuvimos discutiendo en una clase. Y además es necesario también un esfuerzo bastante grande de las personas que quieren someterse a todas estas técnicas. A la misma vez tienen que dedicar mucho tiempo para poder lograr el objetivo que ellos buscan. Estos procedimientos también traen una parte negativa. Sabemos que no solamente podemos encontrar cosas positivas cuando nos sometemos a algo. Entonces, los especialistas tienen como ese deber de darle a conocer a las personas las posibilidades que ésta tiene, tanto positivas o negativas, de lograr el objetivo. Entonces, mediante esto, los pacientes van a tomar una decisión libre para poder empezar todo este procedimiento. Ahora vamos a mencionar como de una manera breve los tipos de técnicas que podemos encontrar y que más adelante pues mis compañeros van a analizar y profundizar más en cada una de ellas. Tenemos lo que es la inseminación artificial. Esta consiste en la introducción del espermatozoide del hombre en el interior del útero de la mujer. La fecundación in vitro en este método extraen lo que son los óvulos del ovario de una mujer y se combinan con los espermatozoides del hombre afuera del cuerpo de estas para formar embriones. También tenemos la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esta es como una técnica muy parecida a lo que es la fecundación in vitro. Esta se realiza por medio de una inyección que se introducirá el espermatozoide del hombre en el óvulo de la mujer. Y la maternidad subrogada, que esta se realiza por medio de un contrato donde una mujer acepta gestar para una o dos personas que serán padres después del nacimiento del bebé. Por lo tanto, esta después de gestar al bebé deberá entregarlo a los padres que serán cargo de él. Siguiente. Vamos a hablar sobre la importancia en la actualidad de las nuevas formas de reproducción humana. Todos estos métodos que antes hemos mencionado tienen un solo objetivo, lo cual es lograr el embarazo. Esto viene a ser un beneficio para las personas que no tienen la posibilidad de tener hijos, así brindándoles las técnicas antes mencionadas para que ellos decidan cuál es la opción que más se sienten como seguro de optar y también que el médico les diga cuál es la que más les conviene en estos procedimientos. Pero la pregunta central acá es, ¿por qué es fundamental hoy en día en nuestra sociedad estas técnicas? Como equipo, en nuestro trabajo de investigación, lo que queremos destacar es que la reproducción humana es fundamental desde una perspectiva de derechos humanos,
que como personas poseemos sin importar sexo, raza, nacionalidad o cualquier otra distinción que tengamos. Entonces, las técnicas de reproducción fueron creadas para dar esa respuesta a un problema médico donde podemos mencionar la infertilidad. Muchas personas hoy en día pues tienen este problema y no pueden naturalmente tener hijos. Entonces, estas técnicas vienen a ser como un medio para que estas personas puedan alcanzar la paternidad o maternidad. También podemos observar que se pueden formar personas del mismo sexo que también buscan alcanzar esta maternidad. Entonces, ahí es donde podemos observar esta importancia en la sociedad, ya que viene a permitirles a estas personas ser padres cuando éstas no pueden serlo de manera natural. Muchas personas no pueden estar de acuerdo con todas estas técnicas nuevas de reproducción y suelen tener comentarios negativos hacia ellas. Pero si lo analizamos, esto solo viene a ser como un beneficio para las personas, como antes se mencionó, que no pueden tener hijos. También ayuda a evitar toda la transmisión de enfermedades y poder elegir el momento adecuado para tener hijos, que es algo bastante importante, que las personas puedan decidir cuál es el momento de su vida en que están listos y preparados para darle una buena vida a esa persona que viene en camino. Con respecto a la aceptación legal de esta reproducción asistida en El Salvador, podemos decir que existen algunos procedimientos de reproducción que están permitidos en nuestro país. Al permitir esto, es necesario que exista una regulación legal de estos para poder solventar conflictos que se puedan dar, ya que como sabemos, viene siendo casi imposible que nosotros, los seres humanos, no tengamos una situación de problemas en cualquier ámbito que nos encontremos. Por eso nuestra legislación tiene que darle esa importancia y un respaldo legal a esto. Y también posibilitar a las personas de una manera igualitaria que puedan acceder a estos métodos. Muchos países desarrollados están bastante familiarizados con todo este tema de la reproducción humana asistida. En el caso de nuestro país, lamentablemente, se implementó mucho tiempo más tarde. Son pocos los casos que realmente se conocen acá, y aquí, como dijimos, es un tema bastante nuevo. Y por lo tanto, no hay mucho personal médico en esta área. También recordemos que es muy importante que existan los instrumentos necesarios para realizarlo y así también salvaguardar la vida de las personas que se están sometiendo a ella. Agregando también la necesidad que existe en el país de intervenir en estos temas más a fondo, que se crean normas idóneas en torno al cuidado de las personas y al procedimiento o al actuar de los médicos en este proceso. Recordemos que no podemos ignorar todas las necesidades que tenemos en la actualidad. Toda la sociedad va desarrollándose y el derecho tiene como el deber de avanzar constantemente conforme nosotros como sociedad vayamos avanzando. Esto nos serviría como aquella seguridad jurídica al someternos a estas técnicas, ya que se pueden dar alteraciones en los materiales genéticos con los que se trabaja. Siguiente. Vamos a entrar en sí a lo que es el tema de la maternidad subrogada. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre este tema. Y vamos a encontrar que poco a poco, en el pasar de la historia, se dieron como ciertos acontecimientos que permitían a la maternidad subrogada. Y esto también influyó bastante en el pensamiento de las personas que en cada época se fueron dando como los casos. La maternidad subrogada se puede conocer de muchas maneras. Muchas personas les dicen vientre en alquiler, gestación por contrato, maternidad sustituta o madre en alquiler. Todo esto se entiende como el compromiso que tiene la mujer, que es llamada mujer gestante, donde ésta acepta de una manera voluntaria llevar a cabo lo que es la gestación en favor de una persona o una pareja. Al terminar este embarazo, le corresponde a ella hacer entrega de este bebé y esta no tiene que formar ningún tipo de vínculo con el bebé. En sí, el tema de la maternidad subrogada es algo reciente. Sin embargo, a través de la historia se dieron como ciertos acontecimientos de la maternidad que en prácticas muy antiguas creíamos que no se podían dar.
tenemos en la época antes de Cristo. Aunque es difícil de creer, existen como ciertos acontecimientos históricos que ocurrieron en la época antes de Cristo, donde muchas personas presentaban casos de infertilidad. Entonces, hacían uso de la maternidad subrogada para darle como solución a ese problema que principalmente se creía que solamente las mujeres lo podían tener en esa época. También la Biblia nos hace referencia respecto a la maternidad subrogada. Especialmente lo encontramos en Génesis, donde nos relata un caso de infertilidad. En ello se menciona a Abraham y su esposa Sarai, donde ellos, al ver que no podían tener hijos, es ella la que le propone a Abraham que pruebe reproducirse con otra mujer. Y es ahí cuando éste acepta y pues pueden reproducirse de esa manera. En el Código de Hammurabi, este es el primer cuerpo normativo que contempla el tema de la gestación subrogada. Al descifrar el texto de este código se encontró lo que es un contrato matrimonial, donde este contempla como la posibilidad de poder acudir a una esclava cuando se encuentra en un problema de infertilidad del esposo, pero solo se podía recurrir a ella con el propósito de reproducirse. Voy a avanzar un poco más rápido por cuestión del tiempo. Vamos a pasarnos a la Edad Media. En la Edad Media, los hijos que nacían de manera subrogada no se les reconocía sus derechos, solo se les reconocía a los hijos que nacían dentro del matrimonio. Eso se da ya que los hombres en esa época acudían a las mujeres solamente para satisfacer sus necesidades sexuales y no porque su esposa no pudiera tener hijos. Pero esto no quiere decir de que no existieran casos que realmente se necesitara una maternidad subrogada para poder reproducirse. En la Edad Moderna, ya se fueron dando como estos avances grandes. Tenemos que mencionar un acontecimiento que se dio en 1990, donde el cirujano John Hunter recogió una jeringa que contenía espermatozoides de un hombre. Este hombre tenía una enfermedad llamada hipospadia. Esta enfermedad es como una anomalía que no permite que el aparato reproductor masculino se desarrolle de una manera natural o usual, podríamos decir. Entonces esto era como un impedimento para que esta persona pueda reproducirse con su esposa. Entonces él, al inyectar esto a su esposa, prácticamente se vino a hacer la primera inseminación artificial sin conocer a profundidad sobre el tema. Posteriormente pasaron los años y empezaron a darse como inseminaciones con conejos y con animales en sí, pero no se tenía como muy dominado por completo el tema, pero no se puede dejar atrás que fue un gran avance. En la época postmoderna, desde la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron muchos métodos de reproducción asistida donde ayudaban a personas a poder reproducirse. Apareció también lo que es la fecundación in vitro y la primera fue realizada en el año de 1944 por ginecólogos en Harvard. Pasaron muchos años donde se fueron dando importantes avances en la investigación. Las prácticas de maternidad subrogada llevaron por primera vez la atención internacional y en los años 70 ya con esta importancia que se estaba dando en este tema, pues bastantes países empezaron a utilizar estos nuevos métodos. Ya en la época actual, los avances científicos se dieron de una manera pues enorme. Sabemos que en la actualidad existen bastantes instrumentos tecnológicos que facilitan la realización de las técnicas y hace que las personas se sometan como de una manera más tranquila a estas. Estos procedimientos también abren como la posibilidad de nuevas formas de reproducción. Para el derecho también es un reto bastante importante, ya que tiene que crear legislaciones que respalden estas nuevas situaciones humanas y también que garantice como la realización segura del actuar de los médicos en esto. Va a proseguir mi compañero Eli. Buenos días, dándole seguimiento a lo que es, ¿verdad?, nuestro tema acerca de la maternidad subrogada. Quisiera tocar, ¿verdad?, lo que son algunos conceptos sobre esto. Es importante mencionar el aporte que nos da la ginecóloga de la clínica Dávila, Karina Sequeira, en que nos habla que la maternidad subrogada es conocida, ¿verdad?, como el útero subrogado o una práctica que cada vez es más presente en nuestra actualidad. Con ello quiero decir
que se presta a lo que es un vientre o como mencionaba mi compañera Odalis, es un vientre en alquiler, que si la persona o la pareja que quiere o necesita este tipo de técnicas, si no la buscan ellos, la clínica donde estas proceden, el seguimiento, el tratamiento, se encarga de buscarle a la mejor persona que tenga el vientre más saludable, o es decir, su útero. Por otra parte, San Diego Fertility Center nos habla que estos, durante los años, ¿verdad?, se han detectado lo que son diferentes técnicas de subrogación. Sin embargo, con el tiempo se ha dado, ¿verdad?, que se define que con esto puede quedar la mujer embarazada y tener un hijo futuro de un padre o una madre por medio de esta técnica de la maternidad subrogada. Por ejemplo, se preguntarán qué motivos abren la posibilidad de la subrogación. Mediante estos motivos tenemos lo que es la ausencia del útero de la mujer. Con ello quiero decir que se hayan producido masas no cancerosas en el útero o llamadas fibromas, o también que se produzcan dolores y sangrados severos en cada menstruación de la mujer, o prolapsos uterinos, etcétera, ¿verdad? También por otro lado nos encontramos con lo que son daños irreversibles en el útero de la mujer, o en otra causa o en otro motivo que la pareja sea homosexual masculina y que quiera tener un hijo. Siguiente presentación. Ok, entre los tipos de subrogación, ¿verdad? Entramos a lo que es en lleno en dos tipos de subrogación. Perdemos la idea de que solo es una subrogación tradicional, ya que los estados, como por ejemplo Estados Unidos, México, Colombia, etcétera, han adoptado lo que son la subrogación gestional o la subrogación FIB, ya que la subrogación tradicional, a lo que todos teníamos entendido por conocido, es cuando la madre biológica tiene o implica mediante los óvulos de ella lo que es un medio entre la persona que está alquilando el vientre y la persona donde se está gestando el feto. Es decir, que existe lo que es un vínculo entre la madre en alquiler y las personas que están alquilando el vientre. Entonces, por eso la subrogación tradicional mencionábamos que implican lo que son cuestiones emocionales, éticas y legales de mucha complejidad, dado que al final de estos tipos de subrogación, muchas veces, aunque se firmen acuerdos o se firmen contratos previamente, como lo estaba hablando mi compañera, surgen problemas como cuáles, problemas en que la mujer que está realizando este tipo de alquiler, por el hecho de que ella es la madre biológica y que el vínculo sanguíneo se está generando en su vientre, prácticamente en sus óvulos, y que solo la pareja ha prestado lo que son por decirlo así, el semen o los espermatozoides, ¿verdad? Para que dentro de este óvulo se pueda fecundar, prácticamente resurgen lo que son problemas legales, ya que las personas que tienen estos vientres en alquiler al final quieren como un tiempo o quieren la legalidad de sus hijos y se arrepienten de haber cometido dicha actuación o hecho, por decirlo así. Sin embargo, partimos a lo que es la subrogación gestional o subrogación FIB, que los estados, a medida pasado el tiempo, han adoptado como una medida adicional para que su alquiler de vientre y su hijo sea destinado a lo que es la familia que está alquilando el vientre, y la persona que lo ha fecundado dentro de su vientre no pueda obtener ningún derecho sobre este niño. Por ejemplo, prácticamente la subrogación gestional es el método preferido, ¿verdad?, en diferentes estados por las personas, ya que no tiene lazos, como se mencionaba, genéticos la persona que está alquilando su vientre con el bebé, porque no se produce prácticamente ningún riesgo emocional, psicológico y legal prácticamente. Esto implica, ¿verdad?, que por medio de esta técnica, prácticamente la persona que está alquilando el vientre
solo el bebé se está gestando dentro de su vientre y prácticamente los gametos, óvulos y espermatozoides de la pareja donante son transferidos a la portadora gestacional, ¿verdad? Y esta no tiene ningún vínculo sanguíneo con ellos. La siguiente diapositiva, Maybelline. Luego partimos a lo que son las etapas de maternidad subrogada. En esto seré un poco breve para que sigamos en lo que nos interesa un poco más. En primer lugar tenemos lo que es el ciclo de información general, dado que una vez que la madre ha sido elegida, ¿verdad? Como les mencioné, o por la clínica o por las personas para que fecunde lo que es el óvulo y dentro de ello lo que es el espermatozoide, se produce lo que es el ciclo menstrual donde la madre sustitutiva y la madre sustituta forman lo que es una conexión con lo que es la clínica para seguir un proceso y ver qué tan fértil es. Luego partimos a lo que es el ciclo de evaluación, en lo que es lo que la madre de alquiler debe preparar, como les mencionaba, su útero y se debe verificar que se debe verificar qué tan saludable está y qué posibilidades de que se desarrolle de la mejor manera sea posible y cuál es la dosis y la duración y los métodos que se van a utilizar. Luego partimos a lo que es la sincronización y en la sincronización conectamos con lo que son los ciclos menstruales de la madre sustituta y de los futuros padres para obtener, ¿verdad?, unos óvulos maduros y embriones y transferirlos al endometrio de la persona, ya que se mencionaba que muchas veces cuando las parejas, como decirlo así, tienen sus óvulos y tienen el semen y los congelan en las grandes clínicas, mediante que va pasando el tiempo, este tipo de óvulos y estos embriones van perdiendo lo que es fuerza, o mejor dicho, una mayor posibilidad de éxito en el embarazo. Luego pasamos a lo que es la terapia hormonal. En la terapia hormonal prácticamente se deduce que la madre en alquiler está teniendo constantemente lo que son terapias hormonales para tener un apropiado éxito en el embarazo y comenzar con los estrógenos y estimular el endometrio para que el embarazo se dé de una manera posible y que a la primera vez que se utilizó lo que es la técnica se pueda quedar embarazada. Luego partimos a lo que es la extracción de los óvulos. Cuando el control ecográfico, como se mencionaba, se determina que los óvulos ya están maduros y pueden estar listos para que la madre futura, ¿verdad?, pueda estar preparada para la extracción de los óvulos y con la extracción someterlos al proceso vaginal en la madre en alquiler y poder, ¿verdad?, dar creación a lo que es una nueva vida. Y luego pasamos a lo que es la transferencia, que son cuando los embriones prácticamente han crecido y han tenido lo que es una mejor, como por decirlo así, han estado sanos correctamente dentro del laboratorio. Entonces pasamos del laboratorio a lo que es a crecer dentro de lo que es el vientre, ¿verdad?, de la mujer que está prestando su vientre en alquiler. Y luego pasamos a lo que es si el embarazo es positivo, que en los ciclos de éxito, ¿verdad?, se puede continuar viendo por 12 semanas que el embarazo, una vez que ha pasado el primer trimestre y se ha completado y la placenta ha madurado al punto de satisfacer todas las necesidades hormonales, se puede decir que este es un embarazo como cualquier otro. Y una vez que las hormonas se detienen igual al resto, el embarazo, como lo mencionaba, es igual a cualquier otro embarazo y solo se va a tener en los constantes chequeos médicos aplicables, ¿verdad? Y luego pasamos a lo que son los países en los que es legal el embarazo subrogado. Entre ellos tenemos México, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Por decirlo así, solo para hablarles un poco de esto, ¿verdad?, y no entrar tanto en lleno para tocar otros puntos muy importantes, es que California en Estados Unidos tiene una ley que es la ley de sobregestación subrogada en Estados Unidos, que dado que tiene esta ley desde los años 80 y desde ese tiempo se han venido como haciendo lo que son constantes
alteraciones, ¿no?, a esta ley para que se dé de la mejor manera y que en ella incurran lo que son derechos, obligaciones y que no incurran después a lo que son problemas legales o problemas, por decirlo así, entre los padres y la mujer que está alquilando el vientre, y que con ello, ¿verdad?, la maternidad subrogada tenga la mejor manera. Por ejemplo, en California, los futuros padres ponen su nombre en el acta de nacimiento aproximadamente 6 meses antes del embarazo. Para cuando este niño nace, los futuros padres legales, ¿verdad?, ya toman sus decisiones médicas, ya prácticamente los padres toman las decisiones médicas por él. Aquí va una pregunta muy importante que, bueno, mi personal hacía, ¿verdad?, la vez pasada, y era, ¿cuáles son los costos de la subrogación? Prácticamente los costos de la subrogación dependen de diferentes factores. Primero que nada, los honorarios de la agencia de subrogación, que esto depende de cada clínica, los gastos de viaje, si es necesario. Con los gastos de viaje quiero decir que, por ejemplo, si la clínica se encarga de buscar a lo que es la madre que va a alquilar su vientre y nosotros nos encontramos en California y la mamá o la persona en alquiler se encuentra en Nueva York, hay que pagar estos gastos también para que la mamá regrese a nuestro estado donde se necesita hacer lo que es la subrogación, ¿no? Y luego partimos a lo que es la donación de óvulos o esperma, los nuevos ciclos de FIV para lograr el embarazo, es decir, si no queda embarazada la primera vez, hay que seguir intentando, y el uso adicional de las técnicas de reproducción, ¿no? Y también agregar, ¿verdad?, que por ejemplo en Estados Unidos los precios varían desde $110,000 a $170,000, que incluye, ¿verdad?, los honorarios de agencia, compensación y gastos sustitutos, ¿verdad? Y también los encontramos en lo que es otro caso de Canadá, que los gastos van desde los $60,000 hasta los $100,000 y que se recomienda, ¿verdad?, de disponer de una cantidad extra para imprevistos que surjan, ya que muchas veces las clínicas o eso, por prestar una incubadora, porque es privada, se encargan, ¿verdad?, de lo que es de cobrar hasta de $5,000 a $10,000. May, pasamos a la siguiente diapositiva. Y sobre las gráficas obtenidas, ¿verdad?, acerca de la maternidad subrogada, podemos encontrar, ¿verdad?, que hay muchas personas que se encuentran a favor de la gestación subrogada o vientre en alquiler. Por ejemplo, un 41.6% dice que sí y un 42% dice que no, mientras el 16.4% se encuentra en sí y no. Y si considera el número de parejas que opta por esta vía, si seguirá aumentando, el 73% dice que sí y sucesivamente, ¿no? Entonces prácticamente vemos cómo estas encuestas o cómo estas medidas, ¿no?, de las personas sobre este tema está muy en cuenta y presente en la actualidad. Sin embargo, muchas veces, como mencionaba mi compañera, carecemos de lo que es una base legal. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Maybelline? Ok, y finalizamos con lo que es, ¿verdad?, lo del caso de Anna Jones y la regulación de la maternidad subrogada. Con esto quiero decir que en este caso se da prácticamente que al final, como les mencionaba, de dar a luz la persona, este niño fue reclamado por una custodia compartida. ¿Qué pasó? Pues el matrimonio formado por Mar y Crispin, específicamente en California, Estados Unidos, no podía contener lo que era el feto en su vientre, ¿no?, por problemas que éstas tenían. Sin embargo, se buscó a lo que es y se optó a lo que es una fecundación subrogada. Y entonces prácticamente al finalizar lo que es este embarazo y se dio de buena manera, prácticamente Ana, que era la persona que estaba prestando su vientre, a último momento se negó a entregar el niño y prácticamente sus padres recurrieron a lo que es a un juez y por supuesto se comenzó con los trámites legales, ¿no?, para que este bebé fuera regresado a lo que son sus padres que habían, como por decirlo así, buscado lo que es un vientre en alquiler para que este niño fuera por ellos. En primer lugar,
en primera instancia, ¿no? Se dedujo que se daba un tiempo compartido a la persona y que esta debía, Ana, quien estaba alquilando el vientre, debía lo que es verlo 4 horas a la semana, o diarios, mejor dicho, al niño, y los padres genéticos tendrían la custodia. Luego prácticamente se dedujo en un segundo punto que se denegó que ella podría visitar al niño y que se daba que el mayor interés del menor deducía a sus padres que habían hecho todo este proceso, ¿no? Y que la mamá que se encontraba en alquiler de vientre no tenía ningún derecho sobre el niño, ni ningún derecho de visita, y por supuesto se anuló y esta persona perdió los derechos de este niño por ya haber tenido lo que es un contrato previamente establecido, ¿no? Y finalmente partimos a lo que es la regulación sobre la maternidad subrogada, como lo mencionaba mi compañera y también mis compañeras en las técnicas de reproducción anteriormente. En la anterior conferencia se puede decir que no tenemos lo que es una base legal o unos artículos o una ley que nos respalden prácticamente al 100, sino que prácticamente se puede decir que en El Salvador respecto a este tema prácticamente se debe contener lo que es una propuesta de ley concerniente a lo que son los contratos de maternidad subrogada, ¿no? Y que con ellos se establezcan normas, garantías de protección para que las partes se vean lo que se proteja, ¿verdad? Lo que es su dignidad, los intereses del niño o de la niña al nacer por medio de estas prácticas. Y también que dentro de la actualidad, ¿verdad? Se ven diferentes conductas como lo mencionaba en diferentes países, que al final estas madres reclaman a sus hijos ya cuando en el nacimiento y se va por lo que es la vía legal. Prácticamente como grupo, ¿verdad? Habíamos acordado 3 puntos. Que primero que se obligue, ¿verdad? A la madre gestante como una propuesta de ley, que se obligue a la madre gestante y a los futuros padres que tengan abogados distintos, por decirlo así, ya que sí se tiene el mismo interés, pero que debemos estar seguros que no hay coerción de la parte gestante en el contrato, ¿no? Y también que en el segundo punto, ¿verdad? Que la ley obligue a que todo esté firmado y notariado antes de que empiece cualquier tipo de proceso por medio de estas técnicas de reproducción. Y por último, quizás que tal vez podamos adoptar lo que son como la Constitución, que prácticamente se ha adoptado a través de muchas leyes, tal vez, o normas, partes, ¿no? Así queremos también que por medio de, por ejemplo, la ley de California, la ley de los diferentes países que han adoptado, ver cómo se ha desarrollado esto y ver qué efectividad ha tenido mediante la ley y cómo se ha protegido, se ha brindado la legalidad, ¿no? Para que se dé de la mejor manera todo este tipo de técnicas de reproducción asistida. Ok, muchas gracias a Odali, muchas gracias también a Emanuel, que ya me humilló ahí con la gráfica. No, es broma, Emanuel. Creo que está muy bien explicado el tema. En realidad, habían varias preguntas que le iba a hacer al grupo y que ya fueron contestadas con el contenido. De igual forma, tengo que evaluar a las compañeras que hacen falta. Así que, no sé, quiero aprovechar para ver si hay alguno de los compañeros que tiene alguna consulta respecto al tema. Sé que se Sí. iba a desquitar con el precio. No. Ya todo está claro, Lick, ¿para qué? ¿Para qué? Dice. No va a preguntar. No, solo le puedo hacer un par de preguntas, porque como les mencionaba, yo ya tenía ahí pensado que les podía consultar, pero creo que solamente me generan 2 dudas. Vamos a problematizar el tema para ver qué más podemos hablar, ya que ustedes desglosaron bien toda la parte de la maternidad subrogada, los problemas que se podían dar, pero también me genera una duda. ¿Qué sucedería en caso de que, no sé quién de las 2 compañeras vaya a contestar, pero qué sucedería en caso de que el embarazo le pueda generar una enfermedad a la madre gestante? Por ejemplo, preeclampsia, problemas de presión arterial, problemas de diabetes, que al final de terminar el embarazo puede poner en riesgo su vida o la vida del bebé, y que esta es una condición que se puede mantener posteriormente al embarazo. ¿Se puede prever algún tipo de compensación económica para la madre gestante? ¿O qué consideran ustedes de lo que han leído que puede llegar a suceder?
Bueno, primeramente, buenos días, licenciada. Buenos Yo días. creo que para eso es muy fundamental cuando hablamos de la maternidad subrogada que va relacionado con un contrato. No sé si mis compañeros lo mencionaban, ¿verdad? En otros países, como por ejemplo, donde está legalmente, en México, en Colombia, en Canadá, Estados Unidos y otros países que ellos mencionaban, pues prácticamente siempre se hace mención de lo que es un contrato. En dicho contrato se pueden estipular diferentes cláusulas en donde la persona, en este caso, la persona que está alquilando el vientre, así lo podríamos llamar, ¿verdad, Lick? Sí, sí, Ajá, se le llama vientre de alquiler. En este ajá, caso lo figura normalmente. Ajá. la persona que, la del vientre de alquiler, pues yo creo que en ese dicho contrato en sí no tengo claridad de qué es lo que más usualmente se estipula, pero yo pensaría o creería conveniente que en dicha cláusula se debería de estipular eso siempre, porque esas cláusulas más que todo son pensando a futuro de lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, más que todo yo lo veo de ese enfoque, estipular si en dicho contrato que un futuro en el proceso que se lleva, porque prácticamente es un proceso que se lleva. Ya Eli lo mencionaba, cuáles son el proceso de todo, de la maternidad subrogada, que es el ciclo de información general, el ciclo de evaluación, prácticamente son un montón de pasos. Entonces puede ser que en dicho caso, en dicho proceso, se llegue a enfermar la persona. Entonces, podemos decir que se puede llegar a estipular que en dicha cláusula que si la madre llega a tener enfermedades, la persona, perdón, la madre no, si la persona llega a tener enfermedades, pues se tendría, hay más que todo es por parte de las personas en que se tiene que, porque obviamente si las personas que quieren esto de los hijos, obviamente que ellos van a decidir la vida de su propio hijo en vez de la de las personas. Entonces, más que todo, siento yo que sería de estipular, dejar bien en claro que si la persona se llega a enfermar, pues qué vida, como por decirlo así, llegue a prevalecer, por decirlo así. Ok. Yo comprendo que todo eso debe ir ya dentro del contrato, que todas las situaciones probables y posibles que se puedan llegar a dar deben estar dentro del contrato. Pero lo que yo quiero que me respondan ustedes es qué consideran que sería lo más correcto, o sea, lo que el derecho respondería a esos casos. Les pongo otro ejemplo y tal vez la otra compañera, Rosalinda, nos puede contestar. Imagínense que en este caso no sea la vida de la madre gestante que esté en peligro, sino que por alguna razón, a pesar de que se han hecho los estudios pertinentes, tanto a la madre gestante como a los padres que están donando su gameto, su material genético, por alguna razón el feto tiene algún problema médico, algún problema, por ejemplo, hidrocefalia o algún problema que vaya a hacer que cuando este niño nazca, si es que nace, su vida no sea viable. Pueden decidir los padres, o sea, los donantes, las personas que están contratando a esta madre de alquiler sobre la vida de este bebé estando dentro de la madre gestante, de decir, no, no queremos a este bebé porque tiene un problema congénito, porque tiene un problema médico y queremos que entonces se le haga un legrado a esta mujer y que básicamente se aborte a este bebé. ¿Podrían tomar esa decisión? Ya que el procedimiento que se realiza con la maternidad subrogada es de que se realiza como la fecundación in vitro. Entonces, es decir, de que no se utilizan los óvulos de la madre gestante, sino que los de las personas que quieren el bebé. Entonces, digo yo de que no tendría como que ver la decisión de la madre gestante, sino la de los padres, ya que serían como ellos los que están como vinculados genéticamente, se podría decir. Además de que en el contrato se mencionan bastantes contratos y, por ejemplo, se menciona de que las personas que quieren el bebé se deben de hacer como cargo de lo que son los gastos, de por si la madre vive en otro lugar y de los viajes y todo eso. Entonces se debería de como establecer una cláusula que determine de en
¿qué probabilidades hay de que ocurra como un problema, ya sea con el bebé o con la madre, y que se estipule como ya de forma de qué podría pasar, y lo que va a suceder, de quién va a tener la decisión, de si el bebé tiene algún problema o algo así? Ok, Liz, muy bien. te Dígame. puedo abordar un poco. Vaya, Sí, prácticamente, digamos, poniéndole el caso aquí en nuestro país, nosotros no tenemos una base legal de un contrato que estipule todo esto, como ya lo mencionaba Eli y Odali. Entonces, prácticamente yo creo que estas decisiones, por decirlo así, si se llega a presentar un momento así en que la madre o la del alquiler prácticamente se llega a enfermar, creo que los que deberían de decidir son los padres de intención, o sea, los que quieren tener al niño, porque prácticamente son ellos como los titulares o los que toman las decisiones de, digamos, en ese caso de ella, desde el momento en que ella aceptó que iba a tener ese hijo o que estaba como en un contrato así o que les iba a hacer el favor, podemos decirlo así, de tener a su hijo, pues creo que todo el tiempo tiene que estar acorde a las decisiones que tomen los padres de intención. También recordemos que esto, digamos que el feto se llega a enfermar o el hijo se llega a enfermar. Recordemos que todas estas técnicas de reproducción humana se puede decir que son como prácticamente que se está probando cada vez, puede ser en una ocasión que resulte como positivo o que resulte como negativo, es decir, que el hijo pueda llegar a nacer o el hijo no puede llegar a nacer o pueda llegar a nacer. Entonces son circunstancias que se presentan. por eso les mencionaba de que en esos contratos debemos ser conscientes que se debe presentar todas las posibilidades que hasta creamos que no pueden llegar a suceder, precisamente porque no sabemos qué es lo que llega a suceder en el embarazo. Imagínense que esta mujer por alguna razón tenga un accidente de tránsito y pierde este bebé. Va a tener algún tipo de responsabilidad respecto a esto, va a tener que dar alguna compensación económica por esto, porque al final a los padres de intención les genera un costo el hecho de que hayan inseminado a esta mujer, les genera un costo económico. Entonces, todo esto debe preverse dentro de esos contratos. Todo lo probable y lo que parezca imposible debe estar ahí. Pero yo creo que ya con eso pues podríamos responder algunas preguntas que se nos generan con ese tema y agradezco mucho al grupo, a Rosalinda, a Odalis, a Maybelline y a Emanuel porque estuvo muy bien explicado, tal cual como sucedió con el primer grupo. Y bueno, respecto a ese tema de la maternidad subrogada, pues solamente hacer un poco una pequeña reflexión, porque a veces por estar mencionando esta parte de los padres de intención, la madre que es la madre gestante o la que presta su vientre para el alquiler, podemos decir es que el hijo es de los padres de intención, pero es que la otra persona únicamente lo tiene en su vientre y vemos a este bebé como un objeto, como no es mío porque es mi material genético, pero la mamá dice, la madre de gestante dice no es mío porque yo lo tengo en mi vientre. Al final, el Estado tiene algún tipo de injerencia, no solamente en la parte del contrato, porque termina siendo un instrumento público, un instrumento que puede ser objetable, porque el asunto acá es que estamos hablando de derechos, o sea, de que este bebé, al fin y al cabo, es titular de derechos. No los puede ejercer hasta que nazca y tenga un representante, etcétera. Sin embargo, estamos hablando de que este bebé es sujeto de derecho. Por eso no lo podemos ver como un objeto que se van a estar peleando dos personas o una pareja y la madre gestante, sino que lo vemos como un sujeto de derecho. Y esto es algo que no debemos perder de vista. También en el momento en que se estuvo abordando todas las exposiciones, se hablaba de los niños, niñas y adolescentes como menores. Ustedes más adelante, después de procesal de familia, van a ver niñez y adolescencia y van a ver este cambio de paradigma. Ya no hablamos de menores, ya hablamos de niños, niñas y adolescentes. Esto es solo para que lo tomen en consideración, para ir
abriendo este panorama a estas nuevas visiones del derecho, a esta nueva idea que nosotros tenemos, porque al igual que me pasó a mí cuando yo llegué a estas materias, yo siempre hablaba de no, es que los menores esto y lo otro, pero ya es este nuevo paradigma de hablar de niños, niñas y adolescentes. Y esto sé que les va a servir más adelante porque son aspectos técnicos que ustedes van a ir aprendiendo. Más allá de eso, pues no me queda nada más que felicitar a los dos grupos que pasaron el día de hoy, lo hicieron excelente. Y quedamos pendientes para la próxima clase porque ya no nos quedó tiempo de hablar sobre el tema de adopción. Sin embargo, como se los anuncié temprano, yo les decía que no había mucho problema igual porque este tema lo va a hablar el último grupo. Y eso significa entonces que vamos a tener tiempo para poder hablar de eso cuando el grupo ya esté tocando, esté desarrollando el tema. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad y su participación. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho, pasen feliz tarde y buen provecho. Adiós, Lee. Gracias, Lidia, cuídense. igual, adiós. Bueno, adiós.